Buenas amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver un tema que parece que la gente pues le intriga bastante porque me lo han solicitado varias personas. Yo creía que eso no era tan importante, pero se ve que hay mucha incertidumbre al tema, que es el tema de la comunicación entre unidad exterior e unidad interior. Mm, Sabemos que las máquinas pues tienen que haber una forma en la cual una parte le diga a la otra lo que tiene que hacer. Entonces, pues como es un tema bastante extenso, porque lo primero es que cada marca pues opta por hacerlo de una forma. Entonces, pues he pensado de hacer una serie de vídeos para no hacerlo muy extenso ni muy pesado, donde pues vamos a explicar poco a poco cómo funciona el tema de la comunicación y cómo, bueno, para lo que sirve y todo. Entonces, en este primer vídeo, pues vamos a empezar a ver los fundamentos, aunque sean un poco coñazos, pero por algún lado hay que empezar. Y poco a poco, pues iremos viendo cómo lo van haciendo las marcas para llegar a esos parámetros. ¿Vale? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros vamos a imaginarnos que nosotros somos una fábrica de aire acondicionado, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Nosotros vamos a tener una unidad interior. Vamos a poner unidad interior y una unidad exterior. Antiguamente no había este problema porque nosotros simplemente vamos a poner UE y UI. Unidad interior, unidad exterior. Entonces somos, en castellano es así. Entonces, antiguamente no había esos problemas porque al no tener necesidad de tener una placa electrónica en la unidad exterior, pues no teníamos problemas de comunicación. Simplemente nosotros llevábamos un cable por cada uno de los elementos que queríamos arrancar, más un común, claro está, de los que queríamos manipular. En este caso, pues un aire acondicionado, lo normal que llevaría pues sería un compresor, un ventilador, y si fuera de frío y calor, pues una válvula de 4 vías. Que si la gente quiere saber exactamente los elementos que lleva y eso, pues dejármelo en los comentarios y más adelante pues podemos hacer un vídeo yéndonos un poco más a lo básico. Lo dejo a vuestro criterio. Aquí estamos abiertos a las sugerencias que queráis darnos para ver la gente lo que quiere saber. Entonces, por eso estamos. Entonces, ¿qué pasa? Que al nosotros tener que controlar elementos, como por ejemplo ya tenemos que los compresores pues son inverter y cosas así, pues tenemos que controlar los elementos de otra forma. No podemos hacerlo directamente con actuadores sobre cada elemento, porque tenemos que decirle las revoluciones que queremos que vaya y todo eso. Entonces ya entró el tema de que hay que comunicarse entre una máquina y otra máquina. Entonces aquí hay varios problemas. Cada marca pues opta por una cosa y de una forma. Entonces, un problema que tenemos es un problema muy común, que lo más normal es que podemos llegar a tener muchos metros de distancia entre una unidad y la otra. Entonces, eso hay que tenerlo previsto para que el sistema de comunicación que elijamos pues nos sirva para todos esos metros sin que tengamos problemas.
Otro problema es que por donde pueden circular ese cable, pues podemos tener problemas de interferencia. Entonces, también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar ese sistema de comunicación. Entonces, muchas máquinas, pues lo que han optado, por un lado, por temas de interferencia y sobre todo por temas de metros, de no tener muchos problemas con los metros, es de la comunicación hacerla con, como si dijéramos, con la parte, o sea, con una alimentación de tensión de los 220, o sea, la alimentación de la máquina. Con esto que tenemos, pues que conseguimos que no tengamos unas caídas de tensiones que nos pueda repercutir mucho en la comunicación. Porque no es lo mismo que perdamos entre una punta y otra 5 voltios a 220 que perdamos 5 voltios a 5 voltios. Entonces nos quedaríamos a cero. Entonces, ¿con esto qué ganamos? Pues, por un lado, con esto ganamos, pues, que tenemos cubierto el tema de las tensiones, más luego el tema de los ruidos que nos puedan entrar en la línea, pues también nos afectan un poco menos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros la comunicación, porque nosotros la línea la tenemos que sería en corriente alterna, ¿vale? Vamos a poner aquí AC. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si nosotros tenemos que llevar alimentación desde una unidad a la otra, nos da igual que sea de la unidad exterior a la interior que de la interior a la exterior, ¿vale? Esto vamos a poner que sería alimentación. Vale. De 220 voltios. Pues ¿qué es lo que han optado por la mayoría de la máquina? Pues lo que hacen es que llevan un tercer cable, ¿vale? Un tercer cable que es el que sería el de comunicación. Vale. Entonces este tercer cable va, porque nosotros con un cable solo no podemos mandar tensión ni nada, tenemos que tener referente, o sea, nosotros para medir una tensión siempre es referente a otro punto, siempre necesitamos puntos. Entonces, normalmente pues la referencia, vamos a suponer que por ejemplo este es neutro y esta es fase, este sería neutro, fase y este comunicación. Entonces, nosotros siempre necesitamos que este hilo que va a ser de comunicación sea referente a otro polo. Entonces, hay marcas que escogen el neutro y hay marcas que escogen la fase. La mayoría de las marcas han optado por el neutro, pero bueno, ya iremos viendo que es como por ejemplo cuando os digo en los vídeos que el comprobador de comunicación hay que colocarlo entre neutro y comunicación o entre fase y comunicación. Entonces, dependiendo de la marca, por el cable que haya optado como referencia para la comunicación. Entonces, hasta ahí yo creo que más o menos lo tenemos claro. Pero claro, nosotros ¿cómo mandamos una información a través de un cable de 220 de corriente alterna? Pues lo que hacemos sería lo siguiente, porque claro, nosotros la información, al fin y al cabo, ¿quién es el que la va a procesar? Nosotros dentro de la unidad interior tenemos una serie de elementos electrónicos donde el que lo maneja todo sería el microcontrolador. ¿Vale? El microcontrolador. El microcontrolador solo no funciona a 220. Funciona a 3 voltios, o sea, 3,3 o a 5 voltios. La mayoría suelen funcionar a 5 voltios. Y en la unidad exterior, pues nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos
una unidad electrónica, pero el corazón o el cerebro, como queramos llamarlo, pues sería un microcontrolador que controla la unidad exterior. Entonces, se tienen que comunicar, tienen que decirle, oye, que yo quiero esto. Y el otro decir, vale, enterado, como dicen los cocineros, oído cocina. Y lo hace. Y le dice, oye, que ya está hecho, o que ya... Entonces, ¿cómo hacemos esto a 220? Pues entonces, lo que tenemos es, primero, tenemos que tener una parte de circuito electrónico donde pasamos este cable, que es el de comunicación, ¿vale? Este le vamos a llamar interfaz. Y este interfaz. Este cable que hemos dicho que va referente a los 220, pues va a pasar desde los 220 o 230, como queramos llamarlo, a, por ejemplo, vamos a suponer que funciona un microcontrolador a 5 voltios y este a 5 voltios. Esta interfaz va a depender de la marca que fabrique el aire acondicionado, en este caso, de cómo quiera hacerlo. Ya iremos analizando por marca, algunas marcas, porque tampoco no veo necesario de todas, pero bueno, ya iremos viendo cómo las marcas pues hacen esta transformación, esa interfaz, ¿vale? Entonces esta interfaz pues necesita, como hemos dicho, que llevamos aquí la alimentación de fase, que me he equivocado, fase y neutro y fase, pues nosotros vamos a tener que necesitar aquí en la interfaz pues una referencia, o bien hemos dicho bien de neutro, que es la mayoría, o bien de fase, para poder ejecutar eso. Entonces, esto es lo que se hace. Ya os digo que el tema de la interfaz va a depender, o sea, la interfaz le vamos a llamar a lo que es los componentes electrónicos que se utilizan, porque de lo que se trata es de reducir la tensión. Por un lado, tenemos que rectificarla, porque con corriente alterna no podemos comunicar, necesitamos una corriente continua. Entonces, por un lado tenemos que pasar de la corriente alterna, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver, interfaz, vamos a ver el interfaz esquemáticamente de lo que se compone. Por un lado, que lo vamos a simbolizar con un diodo, ¿vale? Tenemos que rectificar la alimentación. Vamos a poner aquí que esto estamos hablando que es simbólico, ¿eh? Entonces, aquí tenemos lo mismo. Rectificador. Este rectificador, ¿vale? Luego le va a pasar una orden a un octocoplador. Octocoplador. Y de aquí a un octoacoplador. Estos octocopladores serían los de recepción, ¿vale? Recepción. Pero a su misma vez, este mismo cable está cogido a otro octocoplador de emisión.
¿vale? Ya os digo que esto es esquemáticamente. Ya iremos viendo, analizando esquemas más detenidamente de cómo sería una comunicación de este tipo. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que la comunicación sería, o sea, yo emito un bit o una palabra que se llama de información por este cable, pasa por el rectificador, viene aquí y llegaría al de, o sea, nosotros lo pasaríamos por de emisión, llegaría al cable y llegaría al de recepción. Y luego tenemos el otro, respondería, pasaría por este acoplador, lo metería en el cable y del cable pasaría al de recepción hacia el microcontrolador. El microcontrolador pues tendría sus dos conexiones, uno de recepción y el otro de emisión. ¿Vale? Perdonad los dibujos, pero soy muy malo dibujando. Espero que os enteréis. Siempre podéis en los comentarios, si se me queda algo atrás, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, la podéis hacer y o bien os la respondo en los comentarios, o si es una cosa un poco más compleja, pues a lo mejor en otro vídeo se puede aclarar, si os queda alguna duda o algo que se me haya quedado atrás. Entonces, en función y esquemáticamente, así es como sería la comunicación, ¿vale? Como veis, tenemos que al mismo cable va conectado recepción y emisión. Recepción y emisión. O sea, si nosotros emitimos por aquí, recibimos por aquí. Si nosotros emitimos, recibimos por aquí. Emitimos por aquí, recibimos por aquí. Si emitimos por aquí, recibimos por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, ¿cómo debe para que funcione bien? Porque lo que estamos usando es un mismo cable. A nosotros no se nos puede unir la emisión de una unidad con la emisión de la otra unidad, porque si los dos emiten a la misma vez, ¿qué pasa? Pues no se enteran. ¿Por qué? Porque si yo, porque esto va con pulsos, ¿vale? Va con 1 y 0. Si yo emito un 1 por aquí y emito un 0 por aquí, ¿qué se nos queda? ¿0,5? No. Se nos quedará seguramente el 1. Con lo cual, este 1 aquí, si aquí manda un 0, no llega a pasar nunca la información de un lado a otro. No podemos hablar. Entonces, ¿cómo funciona la comunicación? Como digo yo, normalmente suele ser, porque esto también dentro de cada marca, o sea, dentro de las marcas podemos tener diferencias. Normalmente van a un semiperiodo. O sea, ¿qué quiere decir? Que la información, los paquetes de datos, que ahora vamos a ver cómo se distribuyen aproximadamente, con ejemplos, pues cada marca, volvemos lo mismo, funciona de una manera. Esto, si nosotros tenemos aquí los 0 voltios, aquí tenemos los negativos y aquí tenemos los positivos. Entonces, esto normalmente que va a ir a una tensión, como hemos dicho, elevada. A lo mejor no va a los 220 voltios si nosotros le metemos el osciloscopio, pero a lo mejor puede ir con 180, 200. Ya iremos haciendo pruebas y os mostraré las gráficas de los osciloscopios de alguna marca. Entonces, si nosotros tenemos una escala, nosotros podemos tener una comunicación en un solo semiperiodo, donde en este semiperiodo va a comunicar, o sea, en el semiperiodo positivo, por ejemplo, va a comunicar tanto la interior como la exterior, o podemos tener que funcionan a los dos semiperiodos. Podemos tener comunicación en un semiperiodo, pero luego, o sea, sería, por ejemplo, la interior va a comunicar a positivo y la exterior va a comunicar a negativo. Por ejemplo,
que eso es lo que le pasa a la Fujitsu. ¿Qué pasa? Que si nosotros comunicamos tanto la interior como la exterior a un mismo semiperiodo, nosotros no podemos tener que las dos vayan a emitir a la misma vez. Tenemos que hacer tipo efecto walkie-talkie. Yo hablo, tú escuchas, yo hablo, tú escuchas. No podemos hablar los dos a la vez, porque los walkie-talkie, si os acordáis, si se ponían a hablar los dos a la vez, ninguno escuchaba. Entonces tenía que estar uno escuchando y el otro hablando. Entonces, si la comunicación la hacemos por el mismo semiperiodo, no pueden hablar las dos unidades a la vez. Si la hacemos, por ejemplo, que esto se ve muy fácil con el comprobador de comunicación, como tenemos dos pilotos, dos LEDs en contraposición, si solo nos parpadea uno con las dos unidades funcionando, quiere decir que están emitiendo las dos unidades en el mismo semiperiodo, que es lo más común. Luego, por ejemplo, Fujitsu General o General Fujitsu funcionan los dos semiperiodos. Por eso, si os fijáis en la comunicación que lleva General Fujitsu, pues los parpadeos se intercalan unos con otros, porque sí podemos comunicar los dos semiperiodos. Con los dos semiperiodos podemos hablar los dos a la vez. ¿Por qué? Porque uno va a hablar en positivo y el otro en negativo. Entonces nosotros aquí podemos decirle que el positivo pertenece a la unidad tal, el negativo pertenece a la unidad cual. Ahora, lo que no podemos es transmitir, que eso es muy importante, no podemos transmitir en medios datos. O sea, si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos un 1 en positivo y ahora queremos, no podemos, o sea, este sería, por ejemplo, vamos a imaginar la interior. Y ahora queremos que la exterior comunique a la misma vez de otro dato. No podemos empezar el dato aquí. ¿Vale? Tenemos que empezar el dato aquí, donde este ha terminado el dato. O sea, si este termina de mandar un 1, pues este manda el dato que sea. Vamos a suponer un 0, que seguiría siendo igual, o puede ser un 1. Porque así sí podemos nosotros llegar, que esto, lo que se llama eso, es la sincronización. ¿Vale? Se tiene que sincronizar la comunicación, que eso es muy importante, que ahora vamos a ver un poco de qué va el tema de la sincronización. ¿La sincronización qué es? Pues lo que estamos hablando, de que cuando yo hablo, tú ese tiempo me has estado escuchando. Cuando yo termine de hablar, como por ejemplo pasaba en el ejército y eso, el tema de corto y cierro, o cambio. Era una palabra que se decía como diciendo, yo he terminado de hablar, ahora sigue tú, o contesta tú. Pues eso más o menos es como funciona la comunicación. Que cuando se va a mandar un paquete de datos o una información desde una unidad a la otra o viceversa, pues primero se dice, empiezo a hablar, te digo el mensaje y termino de hablar. Y ya empiezas tú. Y ahora la siguiente unidad dice lo mismo. Empiezo a hablar, te digo el mensaje y termino de hablar. Y así es como se comunican las unidades. Entonces, vamos a ver. Si nosotros cogemos, vamos a quitar esto y vamos a analizar un poco aproximadamente un paquete de datos. Y me estoy enrollando ya demasiado por el primer vídeo. Vale, aquí tenemos un ejemplo de un paquete de datos, que esto en verdad lo he sacado como ejemplo de los sensores de infrarrojos. O sea, esto es un paquete de datos de ejemplo de cómo funcionaría un mando a distancia de una máquina de aire acondicionado. Entonces, lo que es la información que transmite la unidad interior a la exterior, por ejemplo, es semejante. Lo que pasa es que, claro, no sabemos, nosotros podemos ver que comunica, pero no podemos saber lo que dice. Entonces, vamos a imaginarnos este ejemplo, que es muy de eso.
tenemos aquí, esto ya os digo que puede ir en un semiperiodo o en los dos. Entonces vamos a imaginarnos que esta máquina que vamos a analizar funcionaría en un semiperiodo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí nos dice con una serie de bits, ¿vale? Pues nos dice que dice inicio de trama. ¿Qué quiere decir inicio de trama? Pues lo que hemos dicho antes, es como si dijéramos empiezo a hablar. Ahora tenemos un paquete de datos que es el mensaje, que ahora lo vamos a descifrar, y luego tenemos, o sea, nosotros tenemos que la comunicación empezaría aquí, tenemos un mensaje que dice empiezo a hablar, terminaría el mensaje aquí y aquí que le dice termino de hablar. Esto sería una transmisión de datos de una unidad, da igual interior que exterior, ¿vale? Entonces, ahora dentro de la transmisión de datos, o sea, el mensaje, pues se puede dividir en varios bits, donde, por ejemplo, tenemos que esta serie de bits, que están aquí marcados, pues esto quiere decir si está la máquina funcionando o está parada. Ahora tenemos esta serie de bits, donde le dice el modo de operación. El modo, pues, si está en frío, está en calado, está en ventilación, lo que sea. Aquí, por ejemplo, esta serie de bits, pues, nos puede decir el ventilador a qué velocidad la queremos. En esta serie de bits, la temperatura de consigna que queremos para la máquina. Y aquí tenemos el timer, por ejemplo. Ya os digo que esto es un ejemplo de mando de infrarrojo de ese, no de comunicación de interior a exterior. Aquí, por ejemplo, el swing. Entonces, una cosa semejante es como enviar los paquetes de datos de la unidad interior a exterior, donde hay esta palabra se nos puede alargar todo lo que queramos. O sea, nosotros podemos mandar aquí todos los datos que queramos, siempre y cuando tengamos un lenguaje estipulado. Es decir, a ver, que yo te voy a decir tantos bits para decirte esta información, tantos bits para decirte esta información, tantos bits para decirte que lo mismo pueden ser, coincidir esto que puede ser otros datos, como por ejemplo las revoluciones del compresor, la temperatura de descarga, no sé qué, todos los datos que queramos nosotros meterla aquí, siempre y cuando nosotros a la hora de fabricar la máquina, claro está, pues tengamos un lenguaje que nosotros hayamos hecho para poder mandar el paquete de datos y que la otra unidad sepa lo que quiere decir esos paquetes de datos, ¿vale? Entonces tenemos, como hemos dicho, un paquete de datos de una unidad sería el inicio, empiezo a hablar, te doy el mensaje completo donde dentro del mensaje te estoy diciendo todo lo que quiero que haga y toda la información que te tengo que dar, y luego fin del mensaje. Y ahora llegaría y haría exactamente lo mismo la otra unidad. O sea, respondería. Diría lo mismo. Inicio mensaje, te mando la información que tengo que mandarte y termino el mensaje. Entonces, hay algunas veces que las máquinas dan errores de sincronía, ¿vale? De sincronía en la comunicación, de sincronización. Como por ejemplo, mi idea con el error 02. Eso es error de sincronización. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso es lo que hemos estado hablando hasta hace un momento. Que se nos cruzan, o sea, si yo soy una máquina y yo sé que yo necesito bit de inicio, mensaje que va a ser, por ejemplo, en este caso, no sé cuántos bits son, los que sean. Vamos a imaginarnos que yo trabajo con 56 bits. Pues yo necesito 56 bits de información, más el de fin. Resulta que si yo se me entrecruzan, no me va a llegar esta información bien. No me llega un paquete de datos completo. Al no tener un paquete de datos completo, me entra actividad porque noto las oscilaciones, pero no me entra un paquete de datos. Con lo cual,
no sé lo que me están diciendo, no tengo sincronización con esa máquina, no me estoy entendiendo con ella. Entonces, eso es lo que hace que nos dé un error de sincronización en la comunicación. ¿Vale? O como otras máquinas ponen, de paso por cero. Ponen error de paso por cero. Error de paso por cero quiere decir exactamente lo mismo, que no sincronizan, no son capaces de sincronizar la comunicación, de cuando ya llega al fin de la palabra, que porque deben de empezar cuando está a cero, pues no es capaz de saber en el punto que termina para poder enviar el otro paquete de datos. Entonces, lo que estábamos diciendo, yo soy la unidad interior, mando un paquete de datos y la exterior me tiene que responder. ¿Cómo hacemos la sincronización? ¿O cómo se hace la sincronización? Se puede hacer de varias formas. Normalmente las marcas lo que optan es, como hemos dicho varias veces en los vídeos, es que hay una placa, puede ser la unidad interior o puede ser la unidad exterior, donde yo soy la que hablo, ¿vale? Y tú tienes que, y la otra es espera que le llegue lo que has hablado. Mientras que yo, o sea, la que escucha, como si dijéramos, mientras que no le llegue el primer paquete de datos, no contesta. Entonces, hasta que no, una está siempre emitiendo y espera. Emitiendo, espera. Emitiendo, espera. Si da muchos paquetes de datos pero no recibe información, ya te da el error de comunicación. Entonces, la que escucha, ¿qué es lo que hace? Se queda callada, ¿vale? Que ya hemos visto en otros vídeos, depende de la marca, hay que la espera la pueden hacer en el 1, en el nivel alto, o la espera la pueden hacer en el nivel bajo. Depende de la marca, pues pueden optar por una cosa o por otra. Entonces, la que espera, ¿qué hace? Espera que le llegue un paquete de datos completo. Cuando es capaz de identificar un paquete de datos completo, o sea, los bits de inicio, un mensaje completo que vamos a suponer, como hemos dicho, que tiene que ser de 56 bits. Le llegan los 56 bits y le da la orden de fin de trama. Entonces, cuando ya le llega un paquete completo que lo ha descifrado, entonces cuando ella responde y ya emite ella su respuesta, ya le dice, y ya empiezan ya a funcionar con sincronía. Yo hablo, tú contestas, yo hablo, tú contestas, yo hablo, tú contestas. ¿Vale? Entonces, y así es como se sincronizarían las máquinas para funcionar. Esto pues es bastante complejo, ¿no? Dentro de las máquinas, pero eso ya es un tema de programación. Ahí ya nosotros no podemos hacer completamente nada a la hora de mirar una máquina. O sea, nosotros podemos ver que manda paquetes de datos, podemos comprobar extensiones, podemos comprobar las formas de onda, podemos comprobar que parpadea, pero no podemos saber lo que están hablando. Porque no tenemos información de eso porque las marcas no nos la dan. Entonces no podemos saber lo que están hablando. Entonces estamos perdidos en ese tema. Pero sí podemos ver si están enviando datos tanto una unidad como otra, que es lo que hemos hablado muchas veces. Ya, que hablen chino, portugués, francés, eso ya no lo podemos saber. Pero sí podemos ver que está emitiendo datos una y respondiendo la otra. Entonces, con esto vamos a dar por terminado este primer capítulo. Espero que os haya servido de alguna información. Ya iremos viendo otros capítulos como
esto lo transformamos a un circuito electrónico donde van a ser exactamente esto una marca. Por ejemplo, vamos a centrarnos por alguna marca para que veamos el tema y luego pues podemos intentar ampliar las otras marcas. Como ya os digo, me gustaría que si se me queda algo atrás o cualquier cosa, pues que en los comentarios me lo dejéis escrito para en los próximos vídeos pues ir complementando lo máximo posible esta información para ver si podemos quitaros todas las dudas que tengáis sobre este tema y así pues podamos aprender todos. Así que con esto os doy el vídeo por terminado y os espero ver en el próximo y espero veros como siempre. Venga, hasta luego.